Usted está escuchando Talentos Radio. Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los profesionales. Director Mauricio Murillo. Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en el programa Los Profesionales de Talento Radio de la Escuela Efraín Arce Aragón. Hoy nos encontramos con la doctora Amalia Arcila. Ella es abogada de la Universidad Católica Luis Amigó, especializada en responsabilidad civil extracontractual de la Universidad Autónoma Latinoamericana, conciliadora en Derecho, y que hoy tendremos un tema importante que hablar con ella, que es la parte de Derecho Laboral. Doctora Amalia, buenos días, ¿usted cómo ha estado? Muy buenos días, doctor Mauricio, a usted y a toda la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Si bien de pronto a la gente le va a parecer raro que usted diga especialista en responsabilidad civil y del Estado, y vamos a hablar de asuntos laborales, es porque también manejo mucho la parte de lo que es laboral y pensiones. La parte laboral, doctor, es ¿cierto? correcto, sí. Doctora, ¿qué es el derecho laboral? Bueno, doctor Mauricio, y para todos los radioescuchas, el derecho laboral es aquella rama del derecho que se encarga de regular todas las relaciones que surjan entre trabajador y empleador. Trabajador es aquella persona natural que da su fuerza de trabajo y está subordinada, bien sea a una persona natural o jurídica llamada empleador. Cuando hablamos de persona natural o jurídica, eso quiere decir dos cosas. Una, de que cuando cualquier persona está trabajando, puede hacer un contrato con otra persona natural, o puede realizar un contrato también con una persona jurídica. Cuando hablo de persona jurídica es cuando se tiene un nombre comercial para una empresa y está bajo la tutela de X o Y persona que es la propietaria de esa empresa. Sí, cuando hablamos de persona natural hablamos simple y llanamente de cualquier persona que necesita que alguien le colabore con una actividad o desarrollar una actividad en contraprestación de un salario. Y cuando hablamos de una persona jurídica es aquella que no puede valerse por sí misma porque pues la consideramos incapaz y por lo tanto tiene una personería jurídica y tiene un representante legal, que puede ser, como tú lo mencionas, el propietario, o muchas veces es otra persona profesional, el manejo de negocios, abogados o similares, que se encarga de representar esa entidad jurídica. O sea, una persona que es nombrada como gerente o representante legal de la empresa, la cual desempeña las funciones de jefe y líder de esa empresa. Sí. Como estamos hablando de derecho laboral, nosotros tenemos que hablar sobre cómo se regulan las relaciones entre empleador y trabajador. Las relaciones trabajador-empleador, doctor, se regulan mediante el Código Sustantivo del Trabajo cuando hablamos simple y llanamente de derecho laboral, porque hay que diferenciar lo que es el derecho laboral administrativo del derecho laboral ordinario, ¿cierto? Sí. Y manejamos todos los procedimientos a través del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social. Este es el estatuto laboral por excelencia en Colombia, sin olvidar que tenemos la Constitución Política y tratados internacionales, ¿cierto? O sea, nosotros estamos guiados y basados en lo que la Constitución nos dice, pero fuera de eso tenemos un código laboral, sí, que es un código que es para el procedimiento de todo lo que son las funciones laborales o de trabajo en Colombia. ¿Qué derecho tienen los trabajadores? A ver, todo trabajador tiene derecho a ejercer su trabajo sin discriminación alguna por asuntos de raza, sexo, religión, ideología política y demás. Recuerden que todo eso está contemplado en los derechos humanos, ¿cierto? Y se habla que también tiene derecho a una remuneración. Hablamos igual trabajo, igual la remuneración, ¿cierto? Es de acuerdo a los trabajos
aunque muchas veces vemos trabajos que son demasiado pesados o donde un trabajador tiene que gastar más su fuerza de trabajo y vemos que la remuneración no es la mejor, pero también es de acuerdo como a esa formación académica o profesional que tenga el trabajador. Doctora, ¿usted qué opina de lo siguiente? Normalmente una persona cuando pasa de los 40 años, de pronto es discriminada en las empresas, o sea, no le dan trabajo porque ya pasó de los 40 años, si pasó de los 45 menos o de los 50 menos todavía. ¿Usted qué opina respecto de eso? O sea, nuestra Constitución dice de que no se debe tener ningún tipo de discriminación, pero ¿qué tan cierto es esto para el ámbito nacional? A ver, doctor Mauricio, cuando hablamos de discriminación respecto a la edad, como tú lo mencionas, encontramos que el sistema colombiano se va convirtiendo en un sistema envejecedor. Quiero decir con esto que muchas veces, como tú mismo lo dices, una persona ya tiene 40 o pasa los 40 años y le es muy difícil vincularse laboralmente y tiene que acudir a la informalidad laboral como se viene presentando en Colombia debido a todo lo que padecemos, ¿cierto? Si bien el derecho laboral es un derecho muy social, muy garantista, encontramos que como tal en la realidad encontramos muchas falencias porque pues no hay trabajo, hay una tasa de desempleo muy alta y si una persona alrededor de los 40 años es desvinculada de una empresa, bien sea pública o privada, le es difícil, ¿cierto? Volverse a ubicar nuevamente. Sí. Hoy encontramos, por ejemplo, empleadores que dicen, me gusta muchísimo una persona, hombre o mujer, que ya pase de los 40, porque encontramos que son personas estables, con una familia ya definida, experiencia, con experiencia laboral y profesional quizá, y encontramos que en el caso de las mujeres que somos las que más discriminación sufrimos en Colombia y en el mundo, porque no podemos hablar solo de Colombia, sí, sino que a nivel latinoamericano y mundial encontramos que es una población o comunidad muy discriminada. Encontramos que hay empleadores que hoy por hoy están prefiriendo que una mujer sea para comenzar a trabajar de 40 a 45 años. Uno, porque no, por lo general ya tiene su familia hecha, definida, incluso una mujer de 40 años puede tener sus hijos ya grandes, tiene toda una situación definida como esta de la familia. Y sabe el empleador que entonces esta mujer no se va a embarazar, que no vamos a entrar a licencias de maternidad y que hay que buscar sus reemplazos y demás, porque también a la hora de pensarlo los empleadores miran que también hay unos gastos que se le generan a ellos como empleadores, como tales. O sea, usted es partidaria de ingresar a las mujeres y a los hombres también que pasen de los 40 años a las empresas, claro, pero la condición social es otra. La condición social es otra, ¿cierto? Sin embargo, lo que le decía, a muchos empleadores les encanta ya tener personas ya maduras, porque encontramos que los que acaban de egresar, por ejemplo, de universidades, son su primer trabajo, es su primera experiencia laboral y apenas van a comenzar a adquirir experiencia. Si bien tienen toda la energía puesta, ¿cierto?, también encontramos que es su primer trabajo, como lo manifiesto, y van a encontrar también ciertas dificultades. Ahora, cuando una mujer, por ejemplo, a una entrevista laboral, una mujer de 30 años, y en la entrevista el jefe personal le pregunta, ¿eres casada? O, sí, ¿cuánto hace que te casaste? ¿Piensas tener hijos? Sí, ¿cuándo piensas tener hijos? Entonces, por lo general, ya esta mujer está siendo descartada. Está siendo descartada, está siendo discriminada y normalmente no le van a dar el empleo por la condición que tiene en el momento. Por la condición que tiene en el momento, porque entonces se hace cuentas. Un año se demora una persona, lo que se tienen las estadísticas de que es un año más o menos lo que tarda una persona en adaptarse a su puesto de trabajo. Y cuando la mujer me dice, por ejemplo, si yo la entonces estoy entrevistando, sí, pienso alrededor de en 2 años estar procreando hijos, ¿cierto? Entonces ya sé que esa persona va a ser un embarazo de 9 meses más 18 semanas de la licencia de maternidad que es ahora, ¿cierto? Entonces comienza ya ahí el punto de discriminación. ¿Qué podría hacer entonces, o qué podríamos hacer para que esta situación cambiara, para que no se presentara tanto este inconveniente que se le presenta a la gran mayoría de las personas y máximo cuando pasan de los 35 años, 40 años más o menos? ¿A quién podemos acudir? ¿Quién nos regula? ¿O definitivamente no podemos hacer nada porque la discriminación la puede hacer cualquier persona dentro de su empresa? Claro, es muy difícil nosotros decir qué podemos hacer, a quién podemos acudir, ¿cierto?
Las instancias pues están en el Ministerio de Trabajo, las regionales de trabajo, personerías y otras, pero yo no puedo ir a decir, no, es que mira, no me dan trabajo porque estoy embarazada, o mira, no me dan trabajo porque tengo 40 años, no, porque es que es facultativo de un empleador brindar o no abrir esa vacante. Escoger o no escoger, es correcto, sí. Ya es potestativo en ese sentido. Sí. Bueno, doctora, ¿qué es un contrato de trabajo para todos nuestros oyentes? Un contrato de trabajo es aquella relación mediante la cual se vincula un trabajador a una empresa, ¿cierto? Ese contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito, ¿cierto? Cuando hablamos de que es verbal o escrito, para que nos entiendan toda nuestra audiencia, estamos hablando de que no únicamente tiene validez el contrato escrito, sino que también tiene mucha validez el contrato verbal. ¿Usted qué sugeriría, tanto para los empleados como para los empleadores, que hagan los contratos ambos o que se basen más en uno, en el escrito que en el oral? Yo diría que cualquiera de los dos tienen absolutamente la misma validez, ¿cierto? Siempre y cuando se configuren los elementos del contrato. El contrato verbal, el que listo, en este momento el empleador necesita una fuerza de trabajo para el desarrollo de una de sus actividades en el desarrollo del objeto social de su empresa, y contrata a una persona, no, listo, si le hace la entrevista, dice, listo, comienzas a trabajar el próximo lunes, mira para que te haga los exámenes de ingreso, comienza a trabajar el próximo lunes, no hay problema. Automáticamente ese contrato es un contrato a término indefinido. Es un contrato a término indefinido. Cuando se hace de manera verbal. De manera verbal. Sí, el empleador me dijo, sí, doctora, venga, no importa, comienza a trabajar el lunes, comienza a trabajar a las 8 de la mañana y estas son las actividades o tareas que vas a realizar dentro de la empresa, ¿cierto? Bueno. Entonces, ese contrato que me hicieron verbal es directamente o automáticamente entra como indefinido. A término indefinido. Lo que quiere decir que tiene un periodo de prueba de 2 meses automáticamente, pero tiene la misma validez que cualquier otro contrato. En el caso escrito, ¿cómo sería la parte, digamos, por ejemplo, de si entra a término definido, a término indefinido? ¿Qué cláusulas tendría? El contrato escrito puede ser igual a término indefinido como puede ser a término fijo. Lo que sí es que el contrato a término fijo tiene que ser por escrito. ¿Sí? Y es para el tiempo en que el empleador necesita que se desarrolle la actividad laboral. Esos contratos, usted decía, el que es verbal es a término indefinido, o sea que no tendría ni renovaciones, ni tendría, lo único que tendría sería el periodo de prueba, que serían los 2 meses iniciales, ¿cierto? Sí. Pero en el contrato escrito, cuando decimos que es a 6 meses, se harían prórrogas, ¿cierto? Por un mismo tiempo similar para poder, o sea, para poderlo constituir como tal. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que llegue a los 6 meses y no le prorroguen el contrato? Mira, el contrato a término fijo, que tiene que ser por escrito como ya lo manifesté, ese contrato tiene que tener las cláusulas generales del contrato laboral, que son empleador, identificación, trabajador, identificación, y a partir de allí lo que es el objeto, el tiempo, cuándo inicia labores, las actividades que se deben de cumplir dentro de la ejecución de ese contrato. Ese contrato, por ejemplo, te hacen el contrato por 3 meses. Ese contrato, sí, faltando 30 días para terminarse, como dice la norma, que yo se lo tengo, si yo soy la empleadora, le tengo que decir a mi trabajador a través de una carta escrita que el contrato va a ser terminado y justificar las razones por las cuales se va a terminar. Si no le envío carta a ese trabajador, automáticamente el contrato queda por otros 3 meses, ya es la segunda vez. Luego pasa lo mismo y por otros 3 meses ya es la tercera vez. Pero a la 4ª vez ese contrato no va a ser por 3 meses, sino que automáticamente se me va a 1 año. A 1 año, sí. Bueno, doctora, a ver, para que nuestra audiencia se dé cuenta, cuando es un contrato a 3 meses, usted dice de que el empleador, si no quiere seguir con el contrato, le tiene que enviar una carta con 30 días de anticipación. Sí. En el caso, digamos, por ejemplo, de cuando se hace el contrato a 6 meses o a 1 año, tiene también que enviar
¿Con 30 días de anticipación o con más días de anticipación? No, siempre va a ser con 30 días de anticipación que el empleador debe entregar la carta de terminación del mismo a su trabajador. O si no, el contrato, si lo hacen por un año, igual automáticamente se va a renovar año tras año, año tras año. Pero nunca, muchas veces pensamos o le consultan a uno, mire doctora, es que yo llevo 5 u 8 años o más trabajando con este contrato, el cual es a término fijo, y a mí los vecinos me dicen que ya estoy automáticamente contratado a término indefinido. Y le digo, no, tu contrato siempre va a permanecer a un año, porque ya se ha renovado automáticamente hasta por 4 veces. Y eso no implica, si lleves 5 o 10 años, no implica que se cambie la naturaleza del contrato. Que haya cambiado la modalidad. Siempre va a permanecer a nivel fijo, es decir, por tiempo definido, ¿sí? Nunca te va a cambiar a término indefinido, a no ser de que de común acuerdo cambien las condiciones. Las condiciones de sí. común acuerdo, tanto claro. Entre empleador y empleado. Entre ellos, sí, eso es de mutuo acuerdo. Bueno, en el caso, digamos, por ejemplo, cuando el contrato es indefinido, sea que sea un contrato verbal o sea un contrato que sea escrito y sea indefinido, ¿cómo haría el empleador para poder acabar con ese trabajo? A ver, también se debe terminar por mutuo acuerdo, por expiración de la actividad laboral que se desarrollaba, se puede terminar y tiene que ser también con 30 días de anticipación, ¿cierto? O sea, tiene que enviar una carta Sí, el empleador siempre al trabajador con 30 días, así sea a término indefinido. Así sea a término indefinido, toda terminación de contrato debe ser anterior a 30 días, con el fin de que no se le violen derechos fundamentales. Bueno, por decir cualquier cosa, se hizo el contrato, se hizo verbal o se hizo escrito y es a término indefinido. Resulta de que faltando un mes para cumplir un año, el empleador le manda una carta diciéndole que no va a poder seguir contando más con sus servicios y que a partir de 30 días luego, después de enviada la carta, ya no va a tener trabajo. ¿Qué podría hacer ese trabajador en ese sentido? Mira, la carta o el escrito a través del cual se le termina el contrato laboral tiene que ser muy bien motivado, con las razones de hecho y de derecho por las cuales se va a terminar el contrato, ¿cierto? Si es un contrato que se va a terminar con justa causa porque hubo incumplimiento de parte del trabajador con sus obligaciones como tal, que es que el trabajador también tiene obligaciones, las obligaciones no solamente son del empleador, sino también del trabajador. Faltó a una de sus obligaciones, hay que hacerle un debido proceso, ¿sí? Y terminarle el contrato de trabajo en el tiempo que se debe terminar. Doctora, ¿cuáles son esas obligaciones que tiene el empleador? El empleado. El empleado debe de cumplir con las condiciones dadas allí. El trabajador, obligaciones específicas que tiene el empleador o el trabajador. Tú me estás preguntando, el trabajador debe de cumplir el horario, sí. El trabajador debe cumplir con las reglamentaciones o el reglamento interno de trabajo, sí. El trabajador debe de cumplir y usar los elementos de seguridad y protección que le brinda la empresa para desarrollar el objeto social. El trabajador debe de cumplir con todo lo que le dice el empleador, ¿sí? Porque sí. Por eso estamos subordinados. Cuando hablamos de contrato de trabajo, una subordinación. Es correcto, o sea, para que se establezca ese contrato de trabajo como tal, deben de haber varios factores. El uno es subordinación, el otro es cumplir un horario, el otro sería recibir órdenes. Bien. Para que haya contrato de trabajo debe existir prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Son los 3 contratos esenciales del trabajo, porque para el resto tiene que haber un contrato, el contrato debe cumplir todas las condiciones generales de un contrato, ¿sí? Si no hay subordinación o prestación personal del servicio, no hay contrato laboral, sino que se hablaría de un contrato de prestación de servicios que ya implica otros elementos u otros asuntos. Listo. En este caso, doctora, ¿cuáles son las obligaciones específicas que tiene el empleador? Sí, tiene con los trabajadores el asunto de afiliarlos a todo el sistema general de la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, es riesgos, digamos, por ejemplo, en pensiones, salud, y la parte de lo que se llama seguridad social, o sea, la parte de riesgos profesionales. Sí. Cuando hablamos de la protección social es lo que implica todo el régimen general de seguridad social, entendido como la afiliación a salud, pensión
y riesgos laborales, ¿sí? El trabajador es quien escoge el fondo de pensiones y escoge la EPS en salud a la cual va a estar afiliado, y el empleador escoge a su libre albedrío, escoge la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Sí. Esta es una de las grandes obligaciones que tiene el empleador para con sus trabajadores y de las que implican mayor responsabilidad. Bueno, llega una pregunta a nuestro WhatsApp 311-611-6330, en la cual nos dicen: ¿qué ocurre si el empleador termina el contrato laboral antes del tiempo pactado o de manera irregular? Ok. Doctor Mauricio, para el radio escucha que hace la pregunta. El empleador que termina un contrato laboral antes de cumplirse la fecha pactada o en tiempo que no debe ser o de manera irregular o ilegal, está obligado a pagar una indemnización a su trabajador. Si el contrato es a término indefinido y se da la terminación de manera unilateral por parte del empleador, debe indemnizar al trabajador, independientemente de sus salarios y prestaciones sociales. También cuando hablamos de prestaciones sociales son cesantías, interés a las cesantías, prima de servicios y todo, vacaciones, ¿sí? Entonces, y cuando debe indemnizar un año por cada año, el primer año de servicios, 30 días de salario y por los demás 20 días, ¿sí? Eso se hacen unas cuentas y da un estimado, pues, que es el total de la indemnización. Además, que si el empleador no paga o no asigna o no entrega al trabajador en su momento oportuno al terminar el contrato laboral todos sus salarios y prestaciones sociales, acarrea una sanción de acuerdo al artículo 65, que es moratoria, 1 día de salario por cada día de retraso en el pago hasta el mes 24. Bueno, doctora, aparte del salario, ¿qué discúlpame, otros? doctor. Sí. Y cuando el contrato es a término fijo y se termina de manera irregular, la indemnización es por el tiempo que faltare por cumplir ese contrato, por el tiempo que falte. Por el tiempo que falte. Bueno, doctora, aparte del salario, ¿qué otros pagos debe hacer el empleador a sus trabajadores? Sí, como lo manifestaba, las prestaciones sociales, que son cesantías, interés a las cesantías, prima de servicio y vacaciones. Cuando hablamos de cesantías es por cada año de servicio 1 mes de salario. El interés a la cesantía es el 12% de esas cesantías de ese año. La prima de servicios se debe pagar medio salario de vengado a junio y otro 50% a diciembre. Y las vacaciones es por cada año de trabajo 15 días de salario a disfrutar. Bueno, doctora, vea, hay casos muy específicos, ¿como cuáles? Sería, digamos, por ejemplo, el que hace un empleado cuando entra a labores, digamos, por ejemplo, a nivel comercial. Es el caso de los vendedores. Un vendedor normalmente entra con unas condiciones diferentes al resto de empleados. ¿Por qué? Porque muchas veces los vendedores entran única y exclusivamente con un salario mínimo, otras veces sin salario mínimo y se ganan, son promedios de comisiones por las ventas realizadas. En este caso, la indemnización o el pago que le tiene que hacer ese empleador a ese vendedor, ¿cómo quedaría? Bueno, Mauricio, un tema muy interesante, porque cuando hablamos de asuntos comerciales o trabajadores comerciales, empresas que su objeto social es el comercio, ventas de productos o servicios, encontramos muchas falencias porque los vendedores comerciales no cuentan con un salario mínimo siquiera, y muchas veces ni siquiera están afiliados a la Seguridad Social cuando están cumpliendo una labor para esa empresa. Mínimo, la norma dice, mínimo es un salario mínimo, que para este año están 828.000, como 500 pesos, algo así. O sea, ese trabajador tendría que entrar con ese salario mínimo y lo tienen que indemnizar con ese sí, salario, porque muchas veces no le colocan salario, sino que le dicen que nada más le van a dar un salario determinado. Y muchas veces son vendedores que ganan un monto alto mensual y les están cotizando inclusive con un salario mínimo a la Seguridad Social, y lo cual se ve reflejado al momento de ellos pensionarse o en caso de un accidente laboral o profesional o enfermedades profesionales también. Entonces hay muchísimas falencias en el tema. Demasiadas, diría yo. Sí. Hay que mirar muy bien
¿Qué dice el Código Sustantivo del Trabajo respecto a lo que hace o conforma el salario? Que lo encontramos en el artículo 127. Y el artículo 128 le da la potestad al empleador de decir que no va a ser parte de sus salarios, ¿cierto? A veces son comisiones, a veces son primas extralegales y demás, ¿sí? Bueno, estamos en el programa Los Profesionales, un programa de Talento Radio de la Escuela de Teatro y Televisión Efraín Arce Aragón. Les recuerdo nuestro WhatsApp 311-611-6330 para preguntas y consultas. Hoy nos encontramos con la doctora Amalia Arcila, que es abogada de la Universidad Luis Amigó. Doctora, nos hacen una pregunta por el WhatsApp y esto ocurre demasiado. Dice, ¿qué ocurre con las trabajadoras en estado de embarazo? Ok. Mira, las trabajadoras en estado de embarazo se les debe conservar el puesto o el cargo en el que se encuentran tal cual está. Una vez la trabajadora se encuentra en estado de gravidez, debe informar a su empleador, ¿sí? ¿Cómo lo va a informar? Una vez vaya al médico, salga positivo en el examen de embarazo, el médico le va a dar una certificación de que está embarazada y con la fecha probable de parto. La trabajadora debe entregar esta información al empleador con el fin de que su puesto sea conservado y con el fin de que siga trabajando sin problemas, que no vaya a haber un despido porque se configuraría un despido sin justa causa o por causa de ese embarazo. Hablando de ese despido, ¿qué pasa con una trabajadora es despedida en un estado de embarazo? Debe ser reintegrada al puesto de trabajo, ¿cierto? El año pasado salió una sentencia que de pronto hizo regresiva la norma, ¿sí? Porque digo, si el empleador no conoce, en la forma que yo lo estoy manifestando en la anterior pregunta, no conoce el estado de embarazo, no tiene que conservar el puesto porque el trabajador desconocía completamente. Cuando la trabajadora es despedida en esta forma, debe ser reintegrada a su puesto de trabajo y se hacen a las indemnizaciones, el empleador se hace acreedor a este pago de indemnizaciones. Sí, hay varias sanciones, se hablan de sanciones. Listo, doctora. En el caso, digamos, del embarazo, esto se presenta demasiado. Muchas veces, digamos, por ejemplo, los empresarios o los empleadores aprovechan esta causa para despedir a los trabajadores y lógicamente que el trabajador se tiene que hacer sentir por intermedio de un abogado, una abogada en el caso de la doctora Amalia, para poder hacer valer sus derechos. Cuando hay accidentes en desarrollo del trabajo, ¿qué se debe hacer? O sea, cuando hay un accidente de una persona, por decir cualquier cosa, un empleado que es un mensajero. Sí. Accidente laboral, ante un accidente laboral, se debe brindar toda la protección y primeros auxilios si está dentro de la empresa o dentro del local, ¿cierto? Porque también es considerado accidente laboral aquel que sufre el trabajador por fuera de la localidad donde se está trabajando, pero que estaba cumpliendo unas órdenes de su empresa o empleador, ¿cierto? Entonces, eso también es considerado accidente laboral. ¿Qué debe hacer? Brindarse los primeros auxilios, pedir a la ARL la atención inmediata, muchas veces hay que pedir la ambulancia o cuerpo de bomberos, la ayuda de cualquier organismo que preste todas estas ayudas. Debe elaborarse, la empresa con salud ocupacional debe elaborar un informe en el cual se elabora se llama un árbol de causas, donde dicen las razones por las cuales ocurrió el accidente, y se envía todo esto a la ARL, quien hace los correctivos, recomendaciones y demás. Cuando en un accidente laboral hay una víctima mortal, la investigación se hace de la misma forma, todos los requerimientos que se deben hacer y brindar toda la ayuda posible a la familia incluso, y de oficio el Ministerio de Trabajo hace investigación administrativa para valorar y evaluar las causas que dieron origen a la muerte en este accidente laboral. Muchas veces, cuando se concreta la culpa del empleador, hay grandes sanciones. Ok, doctora, y le hago la última pregunta porque el tiempo nos apremia, y es, ¿qué es el Sistema General de Seguridad Social? Bueno, el que hablábamos ahorita, es aquel sistema de protección mediante el cual el trabajador debe estar protegido, el trabajador y su familia. Cuando hablamos de trabajador hablamos casi que de una familia, debe estar protegido en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Bueno, señores, les agradezco mucho su sintonía.
Este fue el programa de la parte de riesgos laborales o la parte laboral con la doctora Amalia Arcila, abogada de la Universidad Luis Amigó, especializada en responsabilidad civil extracontractual, conciliadora en derecho y que nos acompañará en una próxima ocasión. A ustedes mil gracias por su sintonía y los espero para el próximo programa de Los Profesionales. Saludos a nuestro director Gabriel Montoya. Feliz día. Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los Profesionales. Director Mauricio Murillo.